buen día. Sean bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. Mi nombre es Adrián Alcalá Méndez y soy comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI México. Este espacio de este día tiene como objetivo conversar sobre la justicia abierta en México. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Y cómo avanzar en esta agenda? Todo ello en el marco de la celebración internacional del Open Gov Week en su edición 2021. Para iniciar, permítame presentar a las y a el panelista que hoy nos honran con su presencia. Nos acompaña la maestra Blanca Lili Barra Cadena, ella es comisionada presidenta del INAI México. Bienvenida, presidenta. Muchas gracias. Nos acompaña también Sergio Antonio Méndez Silva, él es abogado en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Maisa Hubert, subdirectora en X Justicia para las Mujeres. Gracias, bienvenida. Gracias pues a las invitadas y al invitado por acompañarnos y asistirnos en este panel, en este diálogo. Para iniciar pongo dos preguntas sobre la mesa que me gustaría las pudieran ayudarme a responderla en el mismo orden expositivo inicial. Y primeramente, ¿qué debemos entender por justicia abierta y qué no es justicia abierta? Por favor, presidenta. Muchas gracias. Un gusto participar. Muchas gracias al comisionado Adrián Alcalá. Y bueno, yo creo que debemos partir de este concepto que está vinculado al Estado abierto. Y el Estado abierto, naturalmente, tiene una relación directa con el Estado constitucional y democrático. De acuerdo al observatorio en el año 2019 en que se llevó a cabo, un observatorio de justicia abierta por la UNAM, se definió este concepto como un conjunto de normas, de facultades, de capacidades y de políticas que permiten justamente que se pueda llevar a cabo un proceso de transparencia que permita la participación ciudadana y naturalmente que facilite el acceso a la información pública. Si nosotros partimos y entendemos de esta naturaleza social vinculada al conocimiento de la gente, entenderemos entonces que los poderes judiciales hoy requieren estar más cerca del ciudadano y también con ello contribuir a fortalecer no solamente el conocimiento de la sociedad, sino la confianza y la legitimidad en el Poder Judicial. En ese sentido, creo que podemos entender este concepto de justicia abierta como la puerta que abre al conocimiento de las personas, el trabajo, las determinaciones y las decisiones desde los jueces y magistrados en el Poder Judicial, y hablamos no solamente en el Poder Judicial de la Federación, sino en el trabajo que se desarrolla en todas las entidades federativas, en los poderes locales. Muchas gracias, presidenta. Sergio, por favor, si nos ayudas. Bueno, podemos entender la justicia abierta como un modelo de gobernanza que, en mi opinión, tiene un sustento incluso a nivel mundial con motivo de la aprobación de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, a partir de la cual se emite la Agenda 2030. Me parece que esto tiene que ver incluso con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el objetivo 16 sobre justicia y paz. Y por supuesto que este modelo de gobernanza de acceso a información no únicamente hace referencia, digamos, a temas de transparencia, que obviamente es un tema central, fundamental, sino también a la colaboración, igualmente tiene que ver con la participación social. Es una forma de hacer que la sociedad, que los poderes judiciales, que los gobiernos estén involucrados en decisiones de Estado, ¿no? Cuando digo decisión de Estado me refiero a que todos somos el Estado y precisamente por esa razón me parece que es un modelo importante. Muchas gracias. Maisa, por favor. Bueno, desde X consideramos que la justicia abierta se tiene que entender como una forma de replantear el papel de los poderes judiciales como una institución clave en un Estado democrático, como una institución clave frente a la ciudadanía y obviamente frente a los demás poderes. Para nosotras es un modelo que debería de institucionalizarse en todos los poderes judiciales obviamente, pero que busca y su objetivo primero es garantizar el acceso a la justicia para todas las personas en igualdad de condiciones. Ese tiene que ser para nosotras su objetivo primero. Ahora,
que no es la justicia abierta, pues obviamente toda una serie de medidas aisladas que busquen tachar, como dar la palomita en ya estoy haciendo esta medida de participación ciudadana, tengo esta medida que me permite cumplir con el rendición de cuentas, pero a final de cuentas esas medidas en su conjunto no tienen lógica, no son evaluables y desde esta evaluación no abonan el acceso a la justicia. Muchas gracias, Maisa. Y bueno, gracias por sus respuestas. Siguiendo esta consideración de ideas, entonces me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿De qué manera el acceso a la información y la participación ciudadana podrían incorporarse en la administración de justicia? Maisa, por favor. Pues desde ahí me gustaría tomar en cuenta la recién decisión de la Suprema Corte justamente en materia de transparencia judicial, porque me parece que justamente describe muy bien el cambio de paradigma de justicia abierta, no solamente de transparencia judicial, pero explica muy bien cómo el hecho de tener que abonar a la transparencia judicial nos forza a pensar la justicia de otra forma. Primero lo que hace es que redirecciona las obligaciones, ¿no? Anteriormente la obligación para poder tener acceso a esta justicia estaba a cargo de la ciudadanía, era a cargo de la ciudadanía la obligación de solicitar esta información y poder revisar si sí se la estaban brindando, y ahorita ya queda en la mano, está centrada en la garantía judicial, es decir, es el Poder Judicial quien está encargado de hacer accesible todas esas sentencias a la ciudadanía. Lo segundo es que nivela el poder de la ciudadanía y el poder judicial. Anteriormente era el Poder Judicial quien decidía qué tipo de sentencia era pública, qué tipo de sentencia era, digamos, digna de ser de interés público, y ahora obviamente pues tienen que cuidar que estas sentencias sean accesibles y no solamente transparentadas, accesible para toda la ciudadanía. Y finalmente, anteriormente existían 5 tipos de criterios que permitían al Poder Judicial restringir el acceso a cierto tipo de sentencias, y ahorita sí se establece que todas las sentencias son de interés público por su misma naturaleza, abonando ahí al principio de máxima publicidad. Entonces, dado todas esas medidas, necesitamos que los poderes judiciales replanteen su forma de hacer justicia, porque no bastará con la transparencia. Necesitamos brindar ciertos tipos de sentencias que en el momento de ser públicas sean accesibles para toda la ciudadanía, y eso nos forza a repensar por completo la forma de hacer justicia, la forma de impartir justicia y la forma que tiene el Poder Judicial de relacionarse con la ciudadanía. Muchísimas gracias, Maisa. Comisionada Presidente Ibarra, por favor. Muchas gracias. Sí, yo también quiero hacer referencia, y sumándome a lo que ya refiere X Justicia para Mujeres, me parece que hay aspectos que son relevantes para que el acceso a la información y la participación ciudadana efectivamente puedan formar parte de este proceso permanente, porque no es una moda pasajera en la impartición de justicia en México. Y de acuerdo, hago referencia nuevamente a este observatorio porque nos dejó lecciones importantes. Entre ellas, por ejemplo, fortalecer los criterios de accesibilidad e inclusión. Es un asunto que me parece que es relevante porque ciertamente se ha visto siempre un alejamiento de la ciudadanía, y ya lo mencionabas, la necesidad de buscar equilibrar en el conocimiento de las personas sobre las decisiones de jueces y magistrados. Entonces, el tema de la accesibilidad constituye un elemento central, y naturalmente la inclusión. Efectivamente, hoy tenemos que hablar ya de una cultura distinta en donde se pueda, digamos, buscar equilibrios no solamente en el lenguaje, sino en el conocimiento de lo que se está dando a conocer, de las sentencias y de las decisiones jurisdiccionales. Por otro lado, creo que es importante el que se sigan impulsando digamos, manejo, este impulso a las guías, a los formatos que puedan tener un lenguaje mucho más ciudadano. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, pues naturalmente a que se trata de que cualquier persona pueda entender exactamente qué es lo que se dice con precisión, también para el uso de esa información. Al final del día estamos buscando que no solamente se brinde conocimiento, sino que esa información se pueda utilizar en formatos accesibles, en formatos reutilizables.
También se busca mejorar los sistemas de consulta de información estadística relativa a los asuntos jurisdiccionales resueltos por los tribunales. Y 2 puntos más que me parece que también son importantes. Robustecer los sistemas que por un lado sirven para promover el seguimiento de los asuntos judiciales y por otro lado también para exigir una mejor rendición de cuentas, porque también se trata de eso. Efectivamente, el tema de la participación ciudadana, el uso de nuevas tecnologías en estos sistemas contempla una serie de avances relevantes, pero también de retos y de desafíos que hoy se deben de modernizar en los tribunales y finalmente garantizar, como se está haciendo, como se está intentando seguir fortaleciendo esta decisión de garantizar todas las sentencias, la publicidad de las resoluciones, para que cada vez más personas puedan tener acceso a las mismas. Gracias, Presidenta. Has tocado temas muy fundamentales. Primero, de hablar justo sobre cómo hacer entendible lo que un juez, lo que un magistrado o lo que un colegiado está resolviendo sobre determinado asunto. Entonces, empezar a quitar esos tecnicismos o poder hacer sentencias, como ya han venido algunos jueces y juezas, magistradas y magistrados, en hablar un lenguaje sencillo para el común de la gente, ¿no? Recordemos que no solamente ellas y ellos como jueces o como impartidores de justicia llegan a los abogados, también llegan las personas. Entonces, las personas, los justiciables, finalmente leen sus sentencias y entonces es ahí donde la voz del derecho se plasma en las sentencias. Bueno, Sergio, por favor, tu consideración. Sí, hay un punto que me parece fundamental de la participación ciudadana, ahondando un poco, obviamente, a lo que han expuesto sobre la necesidad de redactar las sentencias de una manera sencilla. Digo, la Suprema Corte tiene el modelo de lectura fácil para personas con discapacidad. Sería interesante que eso también pudiese hacerse para otro tipo de decisiones, no solamente para personas con discapacidad. Finalmente, el derecho, cuando se utiliza con un sentido técnico tan rebuscado, es muy difícil de entender para las personas que no están versadas en ese lenguaje. Pero me gustaría a mí traer a colación un elemento fundamental de la participación ciudadana y tiene que ver con la transparencia en los nombramientos de quienes ocupan los cargos en las altas cortes. Por lo pronto, de parte de la Fundación para la Justicia y otras organizaciones civiles, hemos impugnado todos los nombramientos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, desde Medina Mora, el exministro Medina Mora, hasta los últimos nombramientos hechos por el presidente López Obrador. El común denominador es que son decisiones que son inimpugnables por ser soberanas. Entonces, no hay participación ciudadana, no hay, por ejemplo, cuando se da el proceso de elección de los integrantes de la Suprema Corte, no hay un auténtico parlamento abierto, no hay información sobre cómo, nadie tiene idea cómo se forman las ternas, nadie sabe de dónde se integran los nombramientos, nadie sabe qué es lo que consideran los grupos parlamentarios para designar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo. Y yo creo que la participación ciudadana ahí se ve, ¿no? En la necesidad de que se transparenten esos procedimientos de elección de integrantes de altas cortes y en general de cualquier tipo de institución en donde los nombramientos sean tan importantes, fundamentalmente para algo fundamental en estos momentos, que es defender las autonomías, ¿no? Entonces, yo pondría sobre la mesa el elemento central de participación ciudadana, de que nos creamos el garantismo como un elemento ideológico del Estado mexicano, y si el garantismo implica que los derechos humanos deban ser defendibles, que haya recursos adecuados y efectivos y que, por ejemplo, el juicio de amparo tenga el alcance de poner a discusión nombramientos que no cumplen con los perfiles dispuestos en la Constitución. Claro, gracias, Sergio. Y también has tocado un punto que la comisionada presidenta tocó en su primera pregunta, relativa al Estado abierto. Ahorita, cuando hables el tema de nombramientos, tiene que ver con un ejercicio de parlamento abierto. Entonces, justo es necesario, pues creo que ir avanzando hacia este concepto que la presidenta decía sobre el Estado abierto. Y no solamente dejarlo en un tema de gobierno abierto, porque se ve malamente como desde el punto de vista solamente del Ejecutivo, de los poderes ejecutivos, tanto estatal, federal o municipal, ¿no? Creo que tenemos que ir avanzando a ese concepto de Estado abierto. Y bueno, Sergio, ya que tienes el uso de la palabra, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿En qué ramas del derecho consideras que es más sencillo, y complejo hacer justicia abierta? Es decir, tanto sencillo como complejo, si estamos hablando de la materia civil, de la materia penal, de la materia administrativa, familiar incluso, o mercantil. Yo creo que es más complejo cuando se tratan, por ejemplo, de asuntos que tienen como propósito resolver o dirimir controversias entre particulares. Es más complicado porque tiene que ver con datos confidenciales, información que a veces afecta únicamente a las partes,
Es un poco más sencillo, por ejemplo, cuando se trata de procedimientos cuyo diseño normativo está orientado a resolver conflictos entre la administración pública, los gobernantes y los particulares. Yo creo que es más sencillo a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de justicia administrativa, juicio de amparo, eso es a veces sencillo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de temas de derecho familiar, de derecho civil, incluso de temas penales, donde a veces la víctima corre peligro, entonces también estos ejercicios hay que hacerlos con equilibrio, con cuidado. Yo daría ese primer, digamos, inicio de discusión sobre el tema de la justicia abierta, aunque obviamente también se requiere muchísimo ver la manera en cómo los ciudadanos participan en el acceso a la justicia, porque insisto que la justicia abierta no es nada más transparencia, no es solamente audiencias públicas, ¿no? También tiene que ver con participación ciudadana, tiene que ver con colaboración institucional, que las organizaciones civiles, las propias personas tengan esa posibilidad de interactuar con las instituciones, con los poderes judiciales. Y hay un elemento importante que pongo finalmente sobre la mesa, y es la necesidad de regular, por ejemplo, los alegatos de oreja, que es algo que no ha estado ocurriendo, porque cuando se tiene la intención de hablar con el juez, pues tenemos una práctica en México de que cualquiera pide una cita y lo recibe el juez, pero no está la contraparte. Eso es otro punto importante que también tiene que ver con la justicia abierta. Claro, muchísimas gracias. Presidenta Ibarra. Sí, yo coincido, efectivamente los asuntos familiares, los temas penales siempre se vuelven mucho más complejos, porque efectivamente allá hay que cuidar ciertos aspectos que pueden ser ya digamos, que conforman la intimidad, la parte más personal, más individual, o que pueden venir a afectar en un momento dado el debido proceso. Y en eso ya es cuando se analiza, digamos, en el caso del trabajo que desarrollamos aquí en el instituto, caso por caso, cuando se trata de abrir información que está vinculada, por ejemplo, a estas causas penales o familiares. Sin embargo, hay 4 dimensiones que comprende la justicia abierta, que ya hemos mencionado: la transparencia y el acceso a la información, la participación ciudadana, el uso de nuevas tecnologías y la integridad y responsabilidad. Y bajo esa lógica, estas 4 dimensiones, digamos, pues forman parte y son criterios que entrarían en todas las ramas del derecho, de manera tal que sería, digamos, difícil establecer en cuál de ellas resulta más complejo hacer justicia abierta. Creo que evidentemente hay en algunos casos rezagos importantes donde se pueden advertir en el ámbito local o en el ámbito federal, pero al final del día necesariamente todos tienen que confluir cuando atraviesan estas 4 dimensiones de lo que es la justicia abierta. Un tema, por ejemplo, que sentimos y hemos a través de los estudios confirmado es que la participación ciudadana todavía es un asunto que se tiene que seguir impulsando para que realmente haya un mayor involucramiento de la sociedad en estos asuntos y no se quede en los grupos que siempre estamos en los foros, que estamos en este privilegio de ser parte de los organismos garantes de transparencia en la academia. Creo que es muy importante también el seguir impulsando el uso de las nuevas tecnologías, porque al final del día, en la era digital y más en una crisis de pandemia que estamos viviendo, pues hoy constituye un elemento fundamental para acercar la ciudadanía a todas las personas. Y por supuesto un tema central para recuperar, digamos, esa confianza en jueces y magistrados tiene que ver con la integridad y la responsabilidad de los mismos. Se está buscando en todo caso de prestigiar nuevamente lo que ha sido una profesión que constituye un elemento central para la justicia en nuestro país. Muchísimas gracias, Presidenta. Creo que también has tocado un punto fundamental, que en este tema de justicia abierta creo que la participación se limita a los que litigan en los tribunales o al que tiene algún problema judicial, sea el orden familiar o mercantil, pero realmente importa a todos. O sea, es decir, las voces de los jueces, aunque no tengamos un problema, pero es necesario la participación para ir fomentando y fortaleciendo también esta imagen y esta confianza que se tiene en los jueces, como lo decías, Presidenta. Maestra, ¿alguna reflexión? Sí, justo creo que no estaría tan de acuerdo con mis colegas en ese sentido, porque creo que me gustaría más bien irnos a cuál es el tema más urgente y creo que
concordando, todos los temas son urgentes, pero justamente la lucha de X para la justicia abierta, empezando con la necesidad y la exigencia de transparencia en casos civiles y penales, justamente analizando asuntos de divorcio donde encontramos los peores casos de discriminación, o por ejemplo, en algunos casos de violencia sexual o feminicidios. Entonces, fácil. Obviamente nunca lo es, y nunca lo es porque la justicia no está pensada para ser accesible, como bien lo mencionaban, no está pensada para ser accesible ni siquiera para las partes. Entonces, justamente la justicia abierta y la transparencia judicial, la transparencia de sentencias, si se hace con un enfoque enfocada a la protección de las personas, a la protección de las partes, se puede hacer perfectamente protegiendo sus datos personales y los datos que permiten identificar el caso. Pero justamente son argumentos que usan los poderes judiciales, usan los jueces para, digamos, obstaculizar esa transparencia, el hecho de pensar que estamos protegiendo a las personas a través de cierto nivel de opacidad. Y lo segundo es que me parece que justamente pensarlo en términos de distintas ramas del derecho nos forza un poco a un ejercicio de jerarquización que siento que justamente no deberíamos de poder llevar a cabo, ¿no? Ninguna de esas ramas del derecho está hecha para ser accesible a la ciudadanía, y creo que eso es el primer problema. Para ningún caso va a ser sencillo pasar a un modelo de justicia abierta. Muchas gracias, Maisa. Interesante tu reflexión. Y voy a la siguiente pregunta con la comisionada presidenta Ibarra. ¿Qué acciones se consideran prioritarias o irreductibles para ir cambiando poco a poco este hermetismo, y discúlpeme la palabra, creo que es muy técnica, ¿no? El hermetismo con el que son asociados los poderes judiciales? Bueno, yo creo que sería interminable y no nos alcanzaría este espacio, ¿verdad? Sin embargo, bueno, yo retomaría varios aspectos que hoy creo que pueden ser, digamos, más fáciles de impulsar y de generar en la era digital, y vuelvo a hablar de lo que es la creación, por ejemplo, que aquí en el INAI se ha hecho desde el 2014, y con esta, digamos, integración del Pleno, se ha impulsado de manera importante a través del comisionado Oscar Guerra Fort con la Plataforma Nacional de Transparencia, desde luego a través de la creación de micrositios donde se identifica información que puede ser muy precisa y muy puntual sobre determinados rubros que pueden ser de interés también del ciudadano y de seguimiento y de fácil acceso. El tema de los buscadores, por ejemplo, que hoy se ha generado también en esta plataforma de transparencia, pues resulta útil porque constituye un elemento que facilita la identificación de información, y diseñar e instrumentar estas secciones dentro de las páginas de internet, por ejemplo, correspondientes a la consulta de declaraciones de conflicto de interés, de circunstancias donde hay solicitudes de información que están vinculadas a los temas de impartición de justicia, poner a disposición a través de internet, por ejemplo, la información relativa a los procesos de ingreso y promoción de funcionarios de la carrera digital. Y tú lo mencionabas, René, cómo transparentar también la designación de jueces y magistrados es un gran tema, y aquí hemos trabajado, digamos, también con el Poder Legislativo, y sabemos que organizaciones de la sociedad civil han hecho un gran esfuerzo para darle seguimiento a estos procesos que coadyuvan también en recuperar la confianza de la gente en las personas que tienen a su cargo la impartición de justicia, generar, en su caso, actualizar las normas que precisen el funcionamiento de la figura de amicus curiae y darle mayor difusión. Creo que es un proceso muy relevante que ha funcionado notablemente, y el INAI lo ha visto en determinadas acciones y controversias constitucionales que se han impulsado, y entre otras cosas, bueno, acciones para transmitir a través de internet. Bueno, hoy tenemos el canal judicial, el canal del Congreso, donde se busca que las sesiones, que pues este tipo de reuniones donde se toman determinaciones en comisiones y demás, puedan seguirse minuto a minuto por la población en general. Esto estoy hablando simple y sencillamente a nivel general, utilizando y aprovechando las nuevas tecnologías, pero creo que seguramente tendrán otras más que podrán compartir a quienes yo acompaño en este panel. Gracias.
Sergio Maiza, ¿algún comentario? Sí, bueno, yo quería decir que por la estructura de la pregunta anterior decía que era más difícil y que más fácil. Yo decía es más difícil, pero no porque yo esté abogando porque no haya justicia abierta en todas las materias, obviamente en todas es indispensable, ¿no? Pero creo que a veces es un poco más difícil en esas materias y justamente por lo que expone nuestra compañera, es necesario, y más cuando hablamos de temas, por ejemplo, de violencia de género, donde es importantísimo saber sobre qué bases los jueces toman decisiones muchas veces muy graves en perjuicio de las mujeres, ¿no? O sea, yo solamente quiero aclarar ese punto. Creo que la comisionada también estaba en ese sentido, como yo la entendí, también ella dijo que esa era la idea, no sé, bueno, ya lo dirá, pero a mí me parece que también estábamos como en esa lógica. Ahora, sobre cuestiones prioritarias irreductibles, miren, yo quiero insistir claramente, o sea, además de lo que han dicho para no reiterar ese mismo punto, yo quiero insistir muchísimo en el tema de los nombramientos, porque nosotros hemos encontrado siempre un serio problema al momento de querer intervenir, porque si hablamos de participación ciudadana y hablamos de política pública, la diferencia entre política pública y política gubernamental es que la política pública tiene un componente democrático. Las personas que pueden resultar afectadas o beneficiadas por la decisión gubernamental cuando son consultadas es lo que hace que la decisión inicialmente gubernamental unilateral se convierta en política pública porque tiene un componente democrático. Eso lo han discutido mucho en ciencias políticas sobre la diferencia en este tipo de conceptos. Entonces a mí me parece que si hablamos, por ejemplo, de justicia abierta como política pública, entonces obviamente debe tener un componente democrático de consulta, de intervención ciudadana y de saber quiénes están ocupando cargos que son extraordinariamente importantes porque los perfiles son fundamentales, ¿no? De nada te sirve una autonomía cuando nombras a tu cuate, cuando nombras a tu aliado, cuando nombras a quien sabes que no va a decidir nada en tu perjuicio, y no porque tenga que ser la autonomía el ariete contra algún órgano o lo que sea, sino que me refiero que la autonomía es un derecho de todos y de todas. Queremos órganos autónomos para que nos defiendan a nosotros los ciudadanos y ciudadanas. Eso es fundamental. Entonces creo que un elemento irreductible de urgencia de resolución es la participación ciudadana en la integración de perfiles, nombramientos, evaluaciones, contraloría ciudadana, intervención, digamos, como política pública fundamental y constitucional. Muchas gracias, Sergio. ¿Alguna reflexión, Maiza, sobre esta pregunta? Sí, muy brevemente, porque creo que han abordando a puntos cruciales y efectivamente creo que la lista es larguísima y no nos daría la conversación del día de hoy para agotarlo, pero creo que un aspecto muy importante también, y en el mismo sentido que lo mencionaban, es llenar de contenido ciertos conceptos para los poderes judiciales, por ejemplo, rendición de cuentas, por ejemplo, participación ciudadana, transparencia. En un informe reciente de finales de 2019, me parece, de X Justicia, lo que hemos tratado de entender es cómo entendían los poderes judiciales esos conceptos, y justamente las respuestas son bastante preocupantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos solicitado a los poderes judiciales mexicanos cómo entendían la participación ciudadana y qué medidas habían tomado para garantizar la participación ciudadana, y mucho menos de poder hacer uso de nuevas tecnologías o poder garantizar la participación ciudadana en ciertos procesos cruciales, como por ejemplo lo son los procesos de designaciones. Pues encontramos cosas como pues tenemos un correo de contacto donde la ciudadanía nos puede escribir, tenemos un bote de la Cruz Roja, hacemos como donaciones de despensas para, no sé, centros que están hechos para personas adultas mayores, ese tipo de cosas que pues realmente no tienen mucho que ver con un ejercicio de participación ciudadana, ¿no? Entonces, justamente creo que es importante poder construir y llenar de contenido esos conceptos para que los mismos poderes judiciales se los puedan apropiar y puedan construir medidas que vayan acorde a esto. Y en esto, pues imaginamos obviamente, pues son para la rendición de cuentas, medidas enfocadas a construir confianza y legitimidad entre la ciudadanía, pero obviamente en términos de participación ciudadana, pues poder promover diálogos horizontales con la ciudadanía, con los otros poderes, con organizaciones de sociedad civil, la generación de evidencia, la documentación, la denuncia, el monitoreo, retroalimentación del poder del trabajo del Poder Judicial y la co-construcción de soluciones. Y en términos de transparencia, pues obviamente el tema de la accesibilidad.
que obviamente existen medidas, pero estaría muy interesante que esas medidas, por ejemplo, ese formato de la Suprema Corte se pueda generalizar, se pueda institucionalizar en los demás poderes judiciales, porque como bien lo mencionó Sergio, pues en una sentencia que es accesible para una persona con discapacidad intelectual, lo es para toda la ciudadanía. Claro. Y es importante hacer esos mecanismos los más ágiles posibles, pues también favorecer mecanismos que permitan que la ciudadanía entienda el funcionamiento del Poder Judicial, desde cómo imparte justicia a cómo integran, justamente cómo se nombran las personas que lo integran. Muchas gracias. Muchas gracias, Maisa. Bien, me gustaría ir con la presidenta Ibarra. ¿Qué acciones podrían desarrollarse en la administración de los órganos jurisdiccionales para ir transitando hacia esa cultura de la transparencia de la cual hemos hablado en este conversatorio? Bueno, creo que es muy importante que nos refiramos aquí a lo que se ha venido tratando de ir avanzando en la cultura de la justicia abierta, pero con perspectiva de género. Creo que es un concepto relevante que debemos abordar también en esta charla, en estas reflexiones que tenemos, y eso nos muestra que finalmente se han llevado ya a cabo, por ejemplo, algunas acciones específicas como las convocatorias exclusivas para mujeres que ha emitido el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, para la celebración de concursos de oposición, para la designación de juezas de distrito. En ese sentido, también desde el INAI hemos procurado mantener en esta estrecha relación que llevamos con los jueces obligados, es decir, con las autoridades, con los tres poderes de la Unión, una forma de trabajo que nos permita transitar hacia una cultura que tenga inmersa en esta transparencia, en esta cultura del derecho a saber la perspectiva de género. Al final del día no puede haber una justicia real, sino es una justicia que incorpore todo el conocimiento, todos los derechos y toda la inclusión de los grupos en condición de vulnerabilidad, de las mujeres y de todas las personas. Creo que también es relevante que en ese sentido sigamos avanzando en esta lógica de participación ciudadana para que esta administración de órganos jurisdiccionales transiten en la cultura de la apertura sin dejar de lado otro tipo de derechos que resultan esenciales. Finalmente, hemos dicho que un principio fundamental en la democracia constitucional es justamente la justicia abierta, y la justicia abierta incorpora el respeto para los derechos de todas las personas y garantiza sobre todo los derechos de todos los grupos en condición de vulnerabilidad. Muchas gracias, presidenta. Maisa, ¿algún comentario? Sergio. Sí, justamente en ese sentido, creo que es importante resaltar prácticas existentes, ¿no? Entonces, me gustaría resaltar, por ejemplo, que el Poder Judicial de Oaxaca por primera vez está trabajando en la consolidación y la institucionalización de un Consejo Consultivo Ciudadano que va a tener como objetivo el observar y evaluar tanto los procesos de capacitación judicial como de designación del personal judicial. Creo que eso es una primera, es un primer intento y es una primera oportunidad que me parece valiosísima. Pero también me gustaría resaltar algunos procesos que nos parecen buenos ejemplos de acciones que se pueden desarrollar y a los cuales nosotras como organización civil hemos participado. Por ejemplo, en un proyecto que fue apoyado por la Embajada de Canadá, co-construimos entre 20 organizaciones feministas y juezas y jueces de 5 estados de la República criterios para dictar órdenes de protección que estén basados tanto en la experiencia de organizaciones de la sociedad civil que brindan obviamente atención directa jurídica a mujeres, pero también basada en la práctica y la legalidad judicial y los más altos parámetros y estándares de protección que establecen el marco internacional en materia de derechos de las mujeres. Creo que eso fue un gran ejercicio de construcción que va a permitir aportar muchísimo a las mujeres de esos estados. Otro ejemplo fue un proyecto donde establecimos mesas de discusión también en 5 estados en torno a las sentencias entre poderes judiciales, sociedad civil y estudiantes de derecho, donde pudieron retroalimentar los contenidos de las sentencias y hacer un ejercicio conjunto sobre su accesibilidad o sobre la pertinencia de ciertos criterios. Y finalmente, otro ejemplo, y ahí llenando de nuevo de contenidos
nociones como participación ciudadana. Hicimos un ejercicio hace algunos años en conjunto con la Red para la Ciudadanización de la Justicia, donde buscamos analizar 120 sentencias y lo que nos permitió ver es identificar áreas de oportunidad en la aplicación de la justicia en materia justamente de violencia de género. Entonces creo que hay muchísimos ejercicios que se pueden hacer y el abrir esos ejercicios a la ciudadanía, a los estudiantes, a organizaciones de la sociedad civil puede nutrirlos muchísimo. Muchas gracias, Maisa. Sergio, me voy a un tema que tú habías comentado, insistido en este panel, ¿no? Obviamente secundado por las panelistas. Desde tu perspectiva, ¿qué mecanismos y reformas consideras que podrían impulsarse en los procesos de designación y evaluación de quienes imparten justicia? Bueno, de entrada una reforma constitucional que permita que la terna que se proponga por parte del Ejecutivo permita la participación de sociedad en general, ¿no? De organizaciones civiles, de universidades. Yo decía que hasta el momento nadie sabe de dónde el Ejecutivo forma esa terna que remite al Senado de la República, nadie tiene idea de cómo es que deciden eso, en el caso de los ministros de la Suprema Corte. Y eso ha sido una exigencia histórica de las organizaciones civiles. En segundo lugar, mecanismos de parlamento abierto que sean verdaderamente vinculantes y no solamente que sea una cuestión como de práctica, de buena onda, como lo hacen hoy en el Congreso de la Unión, en el Senado, en la Cámara de Diputados, de que ok, les vamos a dar la oportunidad de que participen, pero finalmente nadie hace caso de lo que las organizaciones civiles proponen, dicen o sugieren, porque termina siempre el nombramiento de la lógica del aliado en el cargo donde van a estar ahí, ¿no? Además, algo fundamental es la impugnabilidad de los nombramientos cuando no se cumplen con los perfiles. Esto es algo muy importante porque insisto que actualmente es imposible impugnar porque nosotros, por ejemplo, como organización civil impugnamos el nombramiento de la presidenta de la CNDH, de los ministros de la Suprema Corte, de todas estas instancias donde las autonomías son fundamentales y donde nosotros apreciamos que no existen perfiles adecuados para defender con autonomía la enorme labor que tienen ese tipo de órganos y no hay manera alguna de llevar a discusión de nadie ese tipo de nombramientos. Los amparos son desechados, ha sido confirmado por la propia Suprema Corte. Nosotros obviamente estamos pensando en llevar el asunto a instancias internacionales porque eso es fundamental, es decir, este es un elemento central en donde se requiere hacer reformas constitucionales, en donde de verdad se permita la participación ciudadana. Por último, quiero decir algo muy importante, porque ahorita con la reforma constitucional en materia, digamos, del Poder Judicial, que se ha dicho que es muy buena, nosotros tenemos un sentido crítico sobre esta reforma. Por ejemplo, a mí me parece increíble que en la reforma no se haya contemplado, por ejemplo, una buena práctica que tiene la primera sala de la Suprema Corte cuando se va a determinar el ejercicio de la facultad de atracción ante el hecho de que los ciudadanos no están legitimados para ir a pedirle a la Corte que atraiga un asunto por importancia y trascendencia en esos momentos. La primera sala de la Corte implementó un mecanismo en donde los ciudadanos piden, pero finalmente no desechan, aunque uno no esté legitimado, sino que analiza una comisión de derechos fundamentales y le da un trámite para efectos de poder ejercer facultad de atracción. Nada de eso se tomó en consideración, las buenas prácticas para la reforma constitucional, y al contrario se tomaron decisiones muy regresivas que nos parecen a nosotros peligrosas, como el hecho, por ejemplo, de que en materias de amparos directos en revisión, cuando se presenta un amparo y se desecha porque no hay temas de constitucionalidad subyacente, desaparece el recurso de revisión, el recurso de reclamación que se podía promover ante una de las salas de la Suprema Corte para analizar el desechamiento determinado por el presidente de la Corte, ¿no? Esas son cosas que no abonan a la participación ciudadana y precisamente las ponemos sobre la mesa como un elemento central de discusión de una posible reforma constitucional de justicia abierta real. Muchas gracias, Sergio. Presidenta, ¿alguna reflexión? Bueno, en primer lugar decirte que esta pregunta escapa a las facultades que tenemos en el INAI como comisionadas, comisionados. Sin embargo, evidentemente sí será motivo de un interés especial seguramente en el siguiente periodo ordinario de sesiones, la aprobación de la ley de carrera judicial. Es un tema en el que seguramente organizaciones de la sociedad civil, la academia, digamos, la sociedad en general va a estar muy atenta, porque si bien es cierto, ya se ha mencionado sobre la importancia de la profesionalización que ya se debe de considerar en los nombramientos de jueces y magistrados, la transparencia en la designación de los mismos. También yo diría el concepto vinculante al que tú refieres, René, de parlamento abierto, me parece que es relevante.
que no quede y que no constituya solamente como un asunto pasajero donde se den a conocer en los medios de comunicación, en las redes sociales, a través de los medios o plataformas digitales, lo que se está decidiendo, sino cómo realmente la participación ciudadana puede cambiar o puede modificar o puede incidir en esa toma de decisiones. Finalmente creo que el tema de la integridad y responsabilidad, que es una de las dimensiones de la justicia abierta, constituyen ejes centrales, valores centrales, justamente si se pretende recuperar esa confianza de la gente en el trabajo de quienes imparten justicia. Muchas gracias, presidente Ibarra. Maisa, ¿algún comentario? ¿Qué reformas o qué modificaciones se pudieran hacer? Pues tal vez algunas reflexiones sobre ciertas reformas, porque efectivamente pues es un asunto toral, necesitamos saber cómo se designan y quiénes están a cargo de la impartición de justicia en un país donde no tenemos acceso a la justicia. Pero pensando un poco en la reforma al Poder Judicial que se está planteando actualmente, se establece como principio de la carrera judicial la paridad de género. Sin embargo, no se menciona el cómo. Y justamente para que no quedemos otra vez en un ejercicio que deje la paridad como otros conceptos en letras muertas, creo que sería importante que tratemos entonces de entender por qué no están ascendiendo las mujeres en la carrera judicial, dónde está el techo de cristal, y con base a esto poder, justamente con base a un diagnóstico, poder tomar medidas que permiten que esas mujeres rompan ese techo de cristal y puedan ascender en esta carrera. Muchas gracias. Bien, pues ya nos estamos acercando hacia el final de este gran conversatorio, pero antes me gustaría platicar con las panelistas y el panelista. Empezó por la comisionada presidenta Ibarra. ¿Cómo, a partir de lo dicho durante esta conversación, transparencia, participación, lenguaje sencillo, accesibilidad, cómo articular estos grandes esfuerzos y qué prácticas desde la perspectiva de cada uno podrían implementarse para que cada sentencia, cada resolución judicial pase por un tamiz o por un test de control constitucional, de control convencional y algo bien importante, de perspectiva de género? Bueno, realmente es muy completa tu pregunta, tu reflexión, es difícil, digamos, de responder. Creo que atendiendo las funciones que tenemos aquí en el instituto, en primer lugar, bueno, yo creo que hemos coincidido todos que vemos con beneplácito la determinación que se tomó justamente el año pasado para la publicidad de las sentencias. En ese sentido, me parece que es un paso relevante que se ha dado. Debemos de mantener una articulación permanente. Quienes tenemos estas funciones junto con otros organismos autónomos del Estado mexicano que buscamos, digamos, garantizar derechos, pero al mismo tiempo, entre otras cosas, mantener este diálogo abierto, estos canales de comunicación con el Poder Judicial de la Federación, con los poderes estatales y desde luego con la sociedad a quien nos debemos articular y mantener un diálogo permanente, una reflexión, pero también una mesa donde existan propuestas muy concretas, donde nos permitan no solamente en el caso del instituto verificar el cumplimiento de obligaciones de transparencia, sino que esto vaya también de la mano con la necesidad de crear mecanismos para el conocimiento de este derecho que tiene la gente, el derecho a saber, el derecho a proteger los datos personales, pero el derecho también a exigir una rendición de cuentas efectiva y con ello pues una impartición de justicia a la que todas y todos los mexicanos aspiramos, realmente que sea pronta, rápida, expedita y transparente. Muchas gracias, presidenta. Maisa. Pues realmente, efectivamente, es una pregunta muy compleja y completa, pero un poco en el mismo sentido que mencionaba la comisionada presidenta en un primer momento, el modelo de justicia abierta también incluye poder abonar y garantizar la igualdad de género. Entonces, ¿qué necesitamos en ese tipo de esfuerzos? Primero, necesitamos transparencia proactiva, necesitamos tener acceso a las sentencias porque es la única forma de poder evaluar el trabajo de los poderes judiciales. En ese ejercicio que les mencionaba en un primer momento, donde analizamos 120 sentencias, pues nos dimos cuenta que realmente los miles de millones de pesos que se habían gastado desde una década en la capacitación en materia de perspectiva de género, pues había realmente quedado como letra muerta. Y vimos que dentro de los muchos problemas que advertimos en este informe, vimos que
dos de los principales problemas eran que las juezas y los jueces se basan en códigos para resolver y no en los máximos estándares de derechos humanos. Y lo segundo es que a pesar de advertir ciertas situaciones de violencia dentro de sus sentencias, dentro de cada caso, no tomaban medidas para proteger a las mujeres que estaban viviendo esas situaciones de violencia. Entonces, ¿qué hacer con esto? Necesitamos mejores capacitaciones y necesitamos poder evaluar ese tipo de esas capacitaciones. Necesitamos ver si funcionan, cómo han funcionado y lo que ha funcionado, poder institucionalizarlo. Necesitamos poder garantizar esos ejercicios de participación ciudadana para poder pedir rendición de cuentas, poder identificar problemas con base a diagnóstico y con base a esa evidencia, poder obviamente co-construir con la ciudadanía mejores soluciones para el acceso a la justicia para todas las mujeres. Y finalmente, pues obviamente necesitamos poderes judiciales que sean más accesibles para las mujeres. Necesitamos poderes judiciales que sean entendibles para la ciudadanía en su conjunto. Muchas gracias, Maisa. Sergio. Yo creo que es una pregunta muy interesante y yo aquí diría que lo que necesitamos es una revolución cultural, porque el cambio de perspectiva, lo que digo que es el enfoque de derechos fundamentales, me parece que es una cuestión de cambio de perspectiva filosófica, ¿no? Yo digo que la parte técnica está subordinada a la teoría y la teoría a la filosofía, pero si no se entiende cuál es la estructura del debate en la filosofía, en la historia y cómo impacta eso en la teoría jurídica y eventualmente eso cómo impacta en la visión de los jueces sobre lo que hacen todos los días, que es interpretar y aplicar la ley, si no se hace esa revolución cultural para cambiar la perspectiva, por ejemplo, y empezar a defender a los sectores en condición de opresión histórica, entonces esto se vuelve sumamente complicado, porque pasar por el tamiz del control constitucional, digo, todos somos órganos de control constitucional, porque la eficacia de los derechos fundamentales no únicamente es, digamos, de tipo vertical, ya no está esta idea de la suprasubordinación, sino que los derechos fundamentales tienen que ser respetados inclusive entre particulares. Entonces, esta es una cuestión de revolución cultural, de respetar a la otra persona, es un cambio ético radical, y la verdad es que esto se vuelve muy difícil si no hay una educación para los derechos fundamentales, porque no es un tema solo técnico o es un tema de recursos, es un tema de educación y de revolución ideológica, y por esa razón creo que una reforma educativa que tienda justamente a entender por qué es importante la perspectiva de género, la perspectiva social de la discapacidad, por qué es importante el pluriculturalismo, todo ese tipo de cosas son fundamentales. Hoy, por ejemplo, que es el día contra la transfobia, ¿no? Hay un montón de memes homofóbicos, transfóbicos, de burla, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo creo que no han aterrizado correctamente entre la población, hay mucha discriminación en términos generales, y por eso digo que es una revolución cultural, porque no se va a poder jamás transitar hacia un estadio de respeto a los derechos fundamentales si no cambiamos nuestra perspectiva filosófica y nuestro comportamiento ético básicamente, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Y bueno, ya para finalizar, y aprovechando que tienes el uso de la palabra, Sergio, me gustaría iniciar contigo esta ronda final de conclusiones, es decir, y empezaría con qué reflexiones y o retos podríamos llevarnos para todos nosotros como un órgano constitucional autónomo que defiende la transparencia, el derecho de acceso y la protección de datos personales, como sociedad civil y como todas las personas que están haciendo el favor de seguir esa transmisión a través de los diferentes canales de la OGP, para avanzar en esta agenda de justicia abierta, por favor. Bueno, yo de entrada quiero decir que predican con el ejemplo. Yo francamente les felicito, o sea, esa enorme valentía en estos momentos tan difíciles para defender la autonomía, ¿no? Con esa acción de inconstitucionalidad que se promovió. Yo creo que lo fundamental es eso, o sea, mostrar la enorme importancia que tiene el respeto al Poder Judicial. Yo creo que hoy el doctor Rabasa propone un tema interesante sobre quién tiene que ser el órgano de control constitucional. Estamos en un momento muy peligroso donde hay una tendencia voluntarista que pretende que el órgano de control es el presidente y no son los tribunales constitucionales plurales, ¿no? Colectivos. Entonces, este elemento es fundamental. Entonces, yo creo que este tipo de reflexiones públicas, el predicar con el ejemplo, el mostrar la valentía, el respetar la institucionalidad, eso es lo que pone en la agenda los temas tan relevantes como la justicia abierta, ¿no? Ver que se ataca al Poder Judicial permanentemente a partir de decisiones que incluso son garantistas, a mí me genera una gran angustia y una enorme preocupación. Y por esa razón, el hecho de que se ejerzan las funciones adecuadamente es algo plausible y pone en la agenda estos temas tan relevantes. Muchas gracias, Sergio. Maisa, voy contigo. Pues no puedo, pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Sergio, pero agregaría un tema.
Creo que es importante que para que este modelo funcione, este modelo de justicia abierta funcione, entendamos que la justicia abierta es un medio y no es el fin. El fin es garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todas las personas en México. Y si no promovemos un modelo que abone a esto, va a ser muy complicado que podamos contar con el respaldo de la ciudadanía cuando se ataque el Poder Judicial, porque el Poder Judicial a ellas siguen sin servirles, siguen sin brindarles esta justicia. Muchas gracias. Presidenta, comisionada. Sí, muchas gracias. Bueno, yo cerraría con una reflexión que, digamos, coloca en el centro al ciudadano. Creo que la función central de los organismos garantes es eso, justamente, una función de garantizar el derecho al conocimiento de la gente, le permite, como derecho instrumental, el uso y el ejercicio de otros derechos. Y el derecho a la justicia, a la impartición de justicia, también se da mediante esta posibilidad de brindarle a las personas el conocimiento público. Creo que también es importante, retomando lo que se ha mencionado aquí, que tengamos esta función garantista de buscar los equilibrios, los contrapesos y de garantizar la máxima publicidad de las decisiones públicas. Esa es la gran tarea que tiene y la gran misión, que busquemos, digamos, cerrar filas en torno a las necesidades de la sociedad. Esa es la función que tenemos, y cuando esto se logra, bueno, pues estaremos alcanzando realmente una justicia abierta con transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada presidenta. Bien, pues con esto llegamos a la conclusión de este extraordinario conversatorio que tuvimos. Gracias, Maisa, gracias, Sergio, gracias, Blanca, por aceptar participar en este conversatorio. Y con esto, además, hemos concluido las actividades de esta Open Gov Week edición 2021. Quiero brindar un especial agradecimiento a las panelistas, a los panelistas, a todo el staff y a todo el equipo que hicieron posible la realización de este conversatorio, de estos conversatorios, pero fundamentalmente también a mis compañeras, a mi compañero de pleno y a la comisionada presidenta, mi comisionada presidenta aquí presente también, por el apoyo que hicieron y también por la difusión para este evento que llegara a todos los rincones en el marco de la Open Gov Week, edición, repito, 2021. Y bueno, gracias también por haberse tomado estos tiempos para acudir también aquí al instituto, en tiempos sobre todo de pandemia, a pesar de que estamos con sana distancia, pero gracias de verdad por acudir aquí al instituto. Como todos sabemos, es tiempo de reconstrucción, es tiempo de responder, es tiempo de renovarnos, es tiempo de gobierno abierto. Muchísimas gracias.